Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos en este tiempo para agradecer al Señor su grande amor, su misericordia, lo que Él ha hecho por nosotros. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a orar. Amén. Así que en la medida que usted pueda, incline su rostro o ponga atención para que podamos tener este tiempo y podamos dedicar este tiempo a nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a usted con el deseo, el anhelo, pero también convencido, Señor, de que usted está con nosotros. El anhelo de que, Señor, se cumplan sus promesas en nosotros. El anhelo de que usted pueda sanar, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que podamos entender que usted está obrando de una forma gloriosa en nuestras vidas, que a pesar de todo el entorno, a pesar de todas las cosas que hay, usted está con nosotros, Señor. Usted nos ha prometido en su palabra que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos aquí en este tiempo, en este momento, en este culto, como le podemos llamar, Señor, para poder adorarle a usted mediante, Señor, las ondas satelitales o cómo funciona esto. Juntos, Señor, su palabra nos habla de que nos reunamos, que tengamos comunión y lo hacemos en esta forma. Así que agradecemos, Padre, le damos bienvenida a usted, Señor Espíritu Santo, y queremos expresar nuestra gratitud y también expresar, Señor, el hecho de que usted está con nosotros, pero que también rogamos que nos ayude para que todo esto sea para la gloria suya y no para nosotros. Es más, renunciamos, Señor, a todo ego, renunciamos, Señor, a todo orgullo, a todas aquellas cosas que de alguna forma, Señor, nos separan de usted, para que esto no sea un tiempo para nosotros, sino sea un tiempo para usted. Gracias, Dios mío. Gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Gracias porque a través de esa obra hoy nosotros venimos y decimos: perdona nuestros pecados, Dios mío. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros hierros. Y podemos también por fe recibir ese perdón que fue ganado, Señor, con dolor, con sangre de nuestro Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Así que nosotros por fe recibimos ese perdón y por fe, Señor, nos limpiamos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo de nuestros pecados. Señor, y nos declaramos libres para seguir en este camino, Señor, en el camino de la fe, en la batalla de la fe, todos los días de nuestra vida. Yo oro, Señor, que cada uno de los que ven, que escuchan esta palabra y este pensamiento, esta reflexión de su palabra, Señor, sean bendecidos en gran manera, sus corazones fortalecidos, sanados física y espiritualmente, Señor, y que podamos seguir adelante en la carrera de la fe, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Así que muchas gracias, Padre, le damos bienvenida y cada uno de los que están oyendo o viendo, Señor, sean inmensamente bendecidos y sanados en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. La semana pasada tuvimos un tiempo de reflexionar sobre nuestra parte de nuestra vida, lo que es la adopción que el Señor hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde ni siquiera teníamos la condición, ¿no es cierto? Porque dice que éramos extraños, estábamos lejanos, éramos extranjeros, era difícil que pudiésemos ser parte de la familia de Dios por nosotros mismos. Sin embargo, Dios produjo algo que se llama adopción y nos adoptó a su familia, y hoy podemos decir que somos parte de la familia de Dios, ¿no es cierto? Entender, decíamos la semana pasada, que nosotros no nacimos como hijos de Dios, sino que nacimos como creación de Dios. Entonces, cuando el Señor vino a nuestras vidas, ahí Él nos adoptó como sus hijos, nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz admirable de nuestro Señor
Jesús, ¿no es cierto? Entonces, yo ruego que el Señor hoy nos ayude también y podamos comprender lo que vamos de alguna manera a enseñar, que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? El camino a la madurez, porque podemos preguntarnos cómo se madura, cómo se hace el hombre maduro cuando en realidad nacimos como bebés, hablando físicamente, y es imposible ser de un día para otro maduro, ¿no es cierto? En la vida del Hijo de Dios es lo mismo. Nacemos a una vida nueva, pero también necesitamos ir creciendo, desarrollándonos para llegar a ser personas maduras, como Dios quiere que seamos, ¿no es cierto? Ahora, si miramos en parte qué pasa con nosotros, con nuestros padres, ¿no es cierto? Cuando nacimos, ¿qué han hecho nuestros padres? Han hecho de todo. Porque ellos siempre estuvieron pensando, los que son padres saben que siempre están pensando de cómo sus hijos se vayan desarrollando, ¿no es cierto? Cuando nacen, cómo son cuidados, son guiados, en todas las formas. Cómo los padres usan los recursos para poder llevar a sus hijos al desarrollo, que crezcan, que avancen y que luego también sean personas adultas, personas maduras, ¿no es cierto? Porque es el deseo de todo padre que su hijo madure. Así también es el deseo de Dios, que sus hijos maduren, que nosotros maduremos, que seamos capaces de discernir los tiempos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Entonces, los padres que hacen, siempre están haciendo lo necesario para guiar a sus hijos en todas las áreas, en la parte emocional, espiritual, académica. Los padres se esfuerzan por mantener o para tener para sus hijos el vestuario, por ejemplo, lo necesario, la alimentación, todas aquellas cosas necesarias. Es decir, los padres usan todos los recursos que tienen para poder llevar a sus hijos a que se vayan desarrollándose para que luego lleguen a la madurez, ¿no es cierto? Y así también es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos ha provisto de todos los recursos necesarios para que tú y yo podamos crecer, podamos avanzar, podamos dejar de ser niños para ser adultos. Y la palabra de Dios es fiel, es clarita en decirnos cómo es esto, ¿no es cierto? Y en la antigüedad, cuando yo era niño y joven, y hace no muy poco, los hermanos más antiguos decían, tenemos que usar los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura de la palabra, la comunión con los santos, que es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, ¿no es cierto? La oración, la lectura de la palabra, la comunión, es que es tan importante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollar un poco lo que es el crecimiento espiritual y que dice la Biblia acerca de quiénes debemos ser o cómo debemos ir avanzando en nuestro desarrollo. Si usted tiene su Biblia, ahí en Efesios 3, 17 al 19 hay un párrafo que lo vamos a leer. Dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en vuestros corazones, dice. ¿A fin de qué? De que seamos arraigados, o estemos arraigados, estemos plantados, estemos cimentados con buenos cimientos. ¿En qué? En amor. ¿Para qué? Para que seamos completamente capaces de comprender con todo lo santo cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura. Y que podamos conocer el amor de Cristo, que seamos capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo lo que tú y yo sabemos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud quiere decir todo o completo. Que seamos llenos de todo lo que Dios es, nosotros seamos llenos. Cristo, la Biblia dice que en Cristo
reposaba toda la plenitud de Dios. O sea, Cristo estaba lleno de su Padre Celestial. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere de ti y de mí. Que lleguemos a la plenitud, que lleguemos a estar completos. No solamente porque lo proclamamos, sino que completos en el sentido de que vivimos, obramos y caminamos en pos de la plenitud de Dios en nosotros, ¿no es cierto? Como era Jesús. Jesús era un hombre maduro, así como Pablo, así como los apóstoles. Cada uno de ellos eran personas maduras que Dios, el Padre, los usó para ministrar, para sanar, para enseñar y para todas aquellas cosas que están escritas en la Biblia, empezando de nuestro Señor Jesús hasta todos los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos arraigados, o sea, estemos plantados en su reino, estemos cimentados. ¿Para qué? Para que lleguemos a una madurez, la madurez que Él quiere. No es que la madurez sea de un día para otro, el bebé nace y al día siguiente no es maduro, no. ¿Qué pasa? El niño nace, tiene que ser cuidado de bebé en la infancia, en la adolescencia, para que llegue a la vida de adultos. Y eso requiere de años, de tiempo, ¿no es cierto? En Proverbios 4:18, ¿qué dice? Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Que va qué? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el sol no sale de una. El sol no sale de una, sino que el sol sale poco a poco. Empezamos a ver la mañana cómo empieza a clarear, a clarear, a clarear hasta que el día es perfecto. O sea, Dios usó la salida del sol o cuando el día empieza a formarse como le hizo como una analogía de lo que es la vida de los justos, dice, de los santos, ¿cierto? Que somos nosotros, por medio de nuestro Jesús, por medio de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial nos llama santos, ¿no es cierto? Debemos llegar a distinguir entre el bien y el mal, qué es bueno, qué es malo. Hebreos 5:14 dice. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Es increíble, la palabra del Señor está, en la palabra del Señor está escrito esto, ya hace muchos años. Entonces, siglos diría, y hoy se cumple. Hoy la gente ve todo lo que antiguamente era malo, hoy la gente lo ve bueno. Entonces, se está cumpliendo la palabra del Señor. ¿Ya? Debemos llegar a distinguir entre el bien y el mal. Que nuestros sentidos, dice, estén ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5:14. Que nuestros sentidos estén ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, el Señor nos llama a tener discernimiento, a entender bien qué está mal y qué está bien. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo de ir día a día buscando la madurez, caminando hacia la madurez, para que no seamos niños siempre. ¿Ya? La Biblia en muchos pasajes nos habla, el Señor por medio del Espíritu Santo en las personas que escribieron la Biblia, nos habla de que Él quiere que maduremos. Por ejemplo, Corintios 14:2 dice, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar. No debemos ser niños en el modo de pensar, sino que seamos niños en la malicia. ¿Ya? Pero seamos maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:12, seamos maduros en nuestra manera de pensar. 1 de Pedro 2:2 nos habla de que crezcamos en la experiencia de la salvación. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear la palabra de Dios, lo que Dios tiene, los recursos que Dios tiene. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer.
para que no seamos niños, para que no siempre se nos esté dando alimento de recién nacido, sino que se nos dé alimento sólido que nos permita ser personas espiritualmente maduras. Espiritualmente maduras. ¿Te has considerado eso? ¿Has considerado tú esto? Si eres, te has preguntado, ¿soy realmente maduro en la fe, en el camino del Señor? ¿Soy realmente maduro en la palabra? ¿Me guío por la palabra o me guío por las emociones? ¿Me guío por los instintos? ¿Me guío por los sentidos? ¿Me guío por mi corazón? Que mi corazón es dice, engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿No es cierto? Entonces, no debemos guiarnos por eso, sino que debemos ser maduros en lo que respecta a nuestra salvación, ¿cierto? A nuestra madurez, ¿ya? El autor de Hebreos le reclama a los hebreos, si usted lee Hebreos 5:12, y les dice, ustedes debieran ya ser maestros, le dice. Ustedes debieran ya ser maestros. ¿Cuántos de ustedes tienen años en el Evangelio y aún no pueden ser maestros? Aún no pueden enseñar la palabra, aún siquiera les cuesta hablar su testimonio. Ni siquiera eso. Cómo Dios un día tuvo misericordia, hasta eso cuesta. No puede ser. Ya debieran ser maestros, les decía a los hebreos, el autor de Hebreos. ¿No es cierto? Dice, debemos dejar, por ejemplo, las cosas, no sé, los celos, las contiendas, las divisiones, esas cosas son parte y demuestran solamente madurez en ti y en mí cuando nosotros vivimos por esas cosas. Debemos vivir por otras cosas, por las cosas eternas. Debemos dejar de lado las cosas que tienen que ver con la niñez. ¿Para qué? Debemos dejar las cosas que tienen que ver con la niñez para adquirir las cosas que traen madurez espiritual en nosotros, ¿ya? Ahora, también hay cosas en nosotros, en ti y en mí, que nos detienen, que nos hacen reincidir en las cosas del pasado, en nuestra vida del pasado. Por ejemplo, un poquito la historia de el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al monte Sinaí, dice, al cerro Sinaí, y Moisés subió a la montaña donde el Señor le habló, les dio las tablas de la ley, pero mientras tanto el pueblo se quedó abajo en los llanos, ¿ya? Y el pueblo empezó a desesperarse que no estaba Moisés. Y dijeron, no, pues no sabemos qué le haya pasado a este varón. Y ¿por qué? Porque pensaron que Moisés no volvería más. ¿Qué hicieron? Exigieron a Aarón, que no era su mentor, que no era su líder, por decir algo, que no era su ejemplo, que le hiciera un becerro de oro y para adorarlo. ¿Por qué? Porque ya para ellos ya no estaba Dios. ¿Por qué? Porque no se habían sometido a la enseñanza. Esa historia de la Biblia nos debe hacer entender que nosotros debemos someternos a un discipulado, hermanos. En lo que es discipulado estamos fallando muchos de nosotros, especialmente los varones. Debemos someternos a un discipulado. Si tú realmente quieres crecer, si tú no quieres seguir siendo niño dentro de la iglesia de Jesús, de nuestro Dios, debes someterte a un discipulado donde se te pueda enseñar y donde puedas tú desarrollar tu vida, ir desarrollándote, ir creciendo, ir madurando. Para ser un hombre maduro, el Señor exige que seamos maduros en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Sometámonos a un discipulado, hermanos, porque si no lo hacemos, eso nos hace reincidir en el pasado, en nuestra vida del pasado.
¿Mm? ¿Qué otras cosas? En Primera de Reyes 1:4 habla de que Salomón se había casado, el Señor le había prohibido estrictamente que no hiciera vínculos con los extranjeros y especialmente con las mujeres extranjeras. Pero él hizo lo contrario, se casó con mujeres extranjeras y dice que ya pasado muchos años, cuando ya estaba casi viejo, dice que hicieron las mujeres que él tenía, que eran extranjeras, hicieron que su corazón se inclinara a dioses ajenos. Salomón, siendo el sabio que la Biblia habla que era el sabio, que tuvo Israel, el rey más sabio, Salomón cayó en estas cosas. Y eso habla solamente de la idolatría, porque dice que él se inclinó su corazón a dioses ajenos, a adorar inclusive a imágenes y esas cosas. Pero eso fue lo de Salomón. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas nos hacen reincidir o nos detienen nuestro caminar hacia la madurez? ¿Qué está deteniendo nuestro caminar hacia la madurez? Tú lo sabes, yo lo sé. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando? ¿Estás incidiendo tú en los demás o los demás están incidiendo en ti? Eso tú lo tienes que evaluar. La respuesta debiera ser en cada uno de nosotros, si estamos caminando hacia la madurez, la respuesta debiera ser: yo incido, yo puedo de alguna manera llegar a aquellos con los cuales me junto. Yo lo estoy llevando a ellos, hacia Dios, hacia Cristo, hacia la iglesia. No ellos me están llevando a mí hacia el mundo. Debiera ser así, porque las malas conversaciones y las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos pueden detener en nuestra carrera hacia la madurez, hermanos. Debemos entender que nuestro crecimiento también depende también de la obediencia. Si somos obedientes, si obedecemos al Señor, ¿no es cierto? Hebreos 5, del 8 al 10 dice que Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. ¿No es cierto? La semana pasada hablábamos acerca de aceptar la disciplina del Señor. Aceptar que el Señor nos trata muchas veces de alguna forma que no nos gusta. ¿Por qué? Porque Él está deseando nuestro desarrollo. Cuando un padre le exige a un hijo y le niega cosas que el padre sabe que no le van a hacer bien, y el hijo sufre o se enoja por eso, el error no es del padre, el error es del hijo, porque cree que eso le va a hacer bien, pero el padre sabe que no. Así es nuestro Padre Celestial. Él sabe que hay cosas que no nos hacen bien. Él sabe que cuando nos hace pasar por situaciones difíciles, es para nuestro crecimiento. Dice que Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Y fue Jesús un ejemplo para nosotros y lo sigue siendo aún, ¿no es cierto? Debemos entender que nuestro crecimiento, como decíamos recién, depende de la obediencia que nosotros tengamos hacia lo que Dios nos dice, ¿cierto? Ahora, Jesús hacía lo que veía hacer a su Padre. En Juan 5:19 dice que Jesús hacía lo que veía hacer a su Padre. Su Padre era su ejemplo, su Padre era su mentor, su Padre era su líder, su Padre era todo lo que él veía en su Padre lo hacía porque Jesús sabía que eso era bueno. Y a eso nos manda el Señor, a entender que todo lo que Él nos dice que hagamos, entendamos que es bueno para nosotros. Aunque nos duela a veces, aunque no nos guste a veces, aunque no estemos acostumbrados a eso. Él desea que nosotros entendamos que lo que Él hace, lo que Él nos dice, cuando Él nos llama a ser obedientes, lo hace porque
porque sabe que es mejor para ti y para mí, amados. Ahora, la obediencia conduce también, tiene algo muy lindo que nos conduce también a la justicia, a ser justos, ¿no es cierto? Romanos 6:16 dice que si nosotros nos sometemos a alguno para obedecerle, nos hacemos esclavos, dice, de aquel a quien nos sometemos. Y este sometimiento, dice, puede ser para vida o para muerte. Puede ser para muerte como puede ser para justicia. Entonces, sometámonos a Dios porque es para justicia. Sometámonos a Dios porque se hace evidente la justicia que Dios nuestro Padre Celestial hizo en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, por ti y por mí. Porque la verdad es que éramos injustos. No teníamos cabida en la familia de Dios. No teníamos cabida en los deseos y los anhelos que Dios tiene. Porque éramos injustos. Pero hemos sido hechos justos. Y también somos llamados a hacer justicia. ¿No es cierto? Por eso que la obediencia, cuando somos obedientes, nosotros llegamos a experimentar la justicia de Dios y a deleitarlos en lo que Dios ha hecho, pero también somos llevados a hacer justicia a los demás. Y eso es simplemente vida, vida y vida en abundancia. La obediencia también conduce a la santidad. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Cuando vivimos en obediencia, amados hermanos, somos conducidos día a día a una vida victoriosa. Somos conducidos día a día a una vida y en una vida victoriosa en Cristo Jesús. 2 Corintios 10, del 4 al 5 nos habla de que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, pero cuando somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Así que, amados, debemos procurar la madurez. Procura la madurez. Pregúntate qué es madurez, cómo es ser maduro espiritualmente. La palabra es clara en decirlo. Y si no, pregunta a tu pastor, pregunta a tus hermanos mayores para que te ayuden en esto. Necesitamos madurar. Yo necesito madurar. No estoy diciendo que yo soy un hombre maduro. Estoy diciendo que yo estoy en camino de la madurez, que me esfuerzo día a día en lo que a mí respecta, no con mi fuerza, sino con vivir lo que Cristo quiere, o buscar vivir día a día lo que Cristo quiere, lo que Cristo me demanda en su palabra, para llegar a una madurez, amados hermanos. Entonces, procuremos la madurez. ¿Por medio de qué? Por medio de las cosas que están escritas en la palabra. ¿Y cómo sabemos que hay cosas escritas en la palabra? Cuando lo leemos. Lea la palabra todos los días. Medite en la palabra de Dios todos los días. Oremos. Adoremos a nuestro Dios. Son una forma en que nosotros estamos procurando la madurez. ¿No es cierto? Cuando usted adora al Señor, usted está reconociendo los atributos de Dios. Usted está reconociendo que Dios tiene tanto amor, o es amor, que Dios es tan misericordioso. Tú eres tan bello, tú eres tan hermoso. Y todos los atributos que usted encuentre en Dios, usted se los puede decir adorando, ya sea cantando, ya sea hablando. ¿Ya? ¿Por medio de qué cosas también yo estoy procurando la madurez? Por medio de confesar la palabra día a día, por medio de estar en la oración día a día, en la adoración día a día, por medio de tener comunión con los demás. En este tiempo es verdad que se nos ha hecho difícil tener comunión presencial, pero se puede tener comunión llamando, se puede tener comunión procurando estar en estos eventos como esto que es grabado, ¿no es cierto? Para tener una palabra, para ir alimentando a la iglesia, que esa iglesia no sea una iglesia raquítica espiritualmente, sino que
sea una iglesia que se alimenta de la palabra de Dios. Que usted procure estar en estos cultos que se hacen así online, lo que es Zoom y todas aquellas fórmulas en que hacemos los cultos, hágalo. Es una manera de que usted está procurando la madurez. Está diciendo, no puedo estar con mis hermanos presencialmente, pero la palabra me dice que yo debo tener comunión, ¿no es cierto? Confesando nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados, amados hermanos. Ayudemos a los demás. Ministremos a los demás. Ministra a los demás. Da a los demás. Demos. ¿Qué damos? Demos tiempo. Demos dinero. Demos consejo. Demos consuelo. Abracemos en lo que se pueda. Demos de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos para nosotros? ¿Y cuántas personas en sus casas están tristes, están llorando, están pasando por situaciones difíciles? Aquellos que les cuesta avanzar, aquellos que les cuesta más que tú y yo avanzar en el camino a la madurez. Ellos necesitan a veces nuestro empuje, nuestra guía, nuestras palabras, nuestras experiencias. ¿Qué hizo Dios contigo cuando pasaste? Y tú cuentas tu experiencia y a veces esa experiencia, que a veces es muy sencilla, produce fe y esperanza en aquel débil, en los débiles. Es una manera de ir procurando la madurez que el Señor nos manda a vivir. Somos hijos de Dios, hablábamos de la semana pasada, hemos sido adoptados a la familia de Dios, pero también se nos exige, Dios desea que ya no seamos más niños, sino que seamos grandes, que seamos adultos, que recibamos alimento que tiene que ver con personas maduras, no con bebés. El Señor no quiere que seamos siempre, en algún momento fuimos bebés, cuando nacimos de nuevo, no sabíamos nada, pero cuando ha pasado el tiempo ya debemos ser adultos, debemos llegar a eso. Amados hermanos, hay una palabra en Hebreos 10, 24 al 25, y con esa palabra vamos a terminar este tiempo que el Señor nos ha dado. Y quiero animarles. Ya está habiendo una apertura de lo que es esto de, ya hay pocas cuarentenas y restricciones respecto de lo que estamos viviendo por la pandemia. Así que estamos saliendo. Y ojalá nuestras vidas no sean vidas como vidas de infante, de bebé, sino que vidas que van en un avance, ¿ya? Y como decíamos al principio, no somos maduros de un día para otro, pero podemos ir avanzando, podemos ir trabajando nuestro corazón, podemos ir desechando nosotros lo malo y adquiriendo lo bueno, para que la madurez llegue. No podemos ser niños por toda la vida. Dice 24-25, considerémonos unos a otros. Considera a tu hermano. La madurez te hace considerar a tu hermano. La inmadurez hace que todo sea para ti. Tu tiempo, tu salud, todo para ti. Y eso es inmadurez, eso es niño en la manera de pensar, ¿no es cierto? Entonces, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor, lo que hablábamos recién. Estimulémonos unos a otros en el amor de Dios, en su palabra, en que Dios es fiel, que Dios es amor y que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿No es cierto? Dice, no dejando el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? Congregarnos es a lo mejor estar en este caso aquí, en esta forma. Que ya se llegará el tiempo donde nos vamos a congregar seguramente presencialmente. Pero nuestra madurez nos debe llevar a eso. Nos debe llevar a desear hacer eso. Desear estar en un culto, desear estar con los hermanos.
desear dejar, yo dejo lo que estoy haciendo, dejo esta parte del día, lo voy a dejar para estar con mis hermanos, para estar con ellos, para estimularnos al amor, para exhortar a mis hermanos, para que ellos me exhorten a mí también y yo así pueda madurar y ellos también maduren. Es la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos y hagamos, como nos está diciendo aquí en Hebreos 10, 24, 25. Dice, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, amados. Cuanto más hagamos estas cosas, vivamos estas cosas, porque estamos viendo que aquel día se acerca. ¿Y cuál día se acerca? El día del Señor, el día del regreso del Rey de Reyes que hablábamos la semana pasada, que dice que Cristo en su venida no va a venir ya más con relación con el pecado, porque ya Él vino, ya Él murió y venció la muerte, el pecado, Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Y en esta venida, Él ya no viene en esa relación, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene por su iglesia y Él viene por aquellos que han alcanzado también esa madurez, aquellos que viven para Cristo y no para sí mismos. Así que yo te exhorto, amado, Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí, pero también depende de nuestra obediencia. Si somos obedientes, si queremos alcanzar la madurez, también Dios nunca dejará de lado las promesas que ha hecho para ti y para mí. Así que te exhorto en esta noche para que tú puedas decidir dejar las cosas de niño para ser adulto, para ser maduro. No lo vas a hacer de un día para otro, pero lo vas a procurar, lo debemos procurar día a día. Amén. Así que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para terminar. Amén. Y antes de orar, decirles y animarles que estén atentos a la información de la iglesia, que estén atentos para que podamos de alguna manera seguir estimulándonos al amor, ya sea por los medios que sean mientras tanto, pero que podamos estar atentos. Amén. Así que oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias porque tú, Señor, nos regalas, Señor, todos los días parte de ti, tu palabra, Señor, la obra y la presencia y la persona de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Gracias porque nos regalas, Señor, tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias porque tú nos consuelas con tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas por tu palabra. No tan solamente nos enseñas, Señor, que tú tienes grandes promesas para nosotros, sino también nos enseñas que debemos ser obedientes. Tú nos enseñas que debemos caminar día tras día buscando la madurez, buscando ser maduros, no ser más niños fluctuantes, sino ser personas adultas, personas grandes, personas que avanzan. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los niños de la iglesia, Señor. Que usted traiga, Señor, ese deseo y ese anhelo en ellos de conocerlo a usted. Oro por los jóvenes, Señor, que sean de alguna manera, por la obra de su Espíritu Santo, los corazones de nuestros jóvenes, Señor, sean impactados para que ellos puedan desear, Señor, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, Señor, para que puedan crecer. Igualmente oro por los adultos, Señor, por los padres, las madres, los ancianos, Señor, los que somos mayores, los pastores, Señor, tus familias. Que usted traiga sobre nosotros, Señor, un deseo y un anhelo, de tal forma que fluya en nosotros el temor de Dios y podamos andar, Señor, en su temor. Podemos andar en obediencia, haciendo lo que es correcto delante de sus ojos y podamos vivir, Señor, vidas transformadas, vidas que agraden su corazón, vidas, Señor, donde usted pueda estar
feliz, pueda estar gozoso de tener hijos que andan en la verdad de su palabra, de lo que usted quiere. Así que muchas gracias, Padre. Cada uno de ellos sea bendecido. Los que escuchan, los que no son tus hijos y están escuchando esta palabra sean impactados y puedan llegar al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. Bendiciones. No se preocupe de lo que está pasando aquí adelante, amén. Trate de entregarle su corazón al Señor, de adorar en nombre de Dios, amén. ¿Cuántos han venido aquí a este lugar para adorar en nombre de Dios? Gloria al Señor. Cierre sus ojos, no se preocupe de quién está al lado suyo, amén. Preocúpese de la adoración plena a Dios, plena al Padre, amén. Démosle gloria y honra al Señor, aleluya. Podía oír. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh. Te preparamos un altar. Prepara este lugar, Espíritu Santo.
pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las novenas y mueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Vuelve, te sostiene, me persigue y deja las 90 y va. Dale al Señor, dile fuerte. No puedo ganarlo ni merecerlo.